La seguridad de las macros es un tema fundamental para cualquier persona que trabaje con Excel y utilice herramientas de automatización. Las macros ofrecen grandes ventajas porque permiten ahorrar tiempo, reducir tareas repetitivas y aumentar la productividad, pero al mismo tiempo requieren un uso responsable para evitar riesgos que puedan comprometer la información o el funcionamiento de un equipo. Comprender cómo administrar la seguridad de las macros no significa desconfiar de esta tecnología, sino aprender a utilizarla de manera adecuada para aprovechar todos sus beneficios sin poner en peligro los datos o los archivos con los que se trabaja diariamente. Una macro es capaz de ejecutar automáticamente una serie de instrucciones previamente definidas. Precisamente esa capacidad de automatización es la que hace que la seguridad sea tan importante. Cuando una macro proviene de una fuente confiable y ha sido creada con un propósito legítimo, puede convertirse en una herramienta muy útil. Sin embargo, si proviene de un origen desconocido o ha sido modificada con fines maliciosos, también puede representar un riesgo. Por esta razón, la confianza en el origen del archivo constituye uno de los principios básicos de la seguridad informática. Es importante comprender que el riesgo no se encuentra en las macros como herramienta, sino en el uso que pueda hacerse de ellas. Al igual que muchas otras tecnologías, las macros fueron desarrolladas para facilitar el trabajo de los usuarios. El problema surge cuando personas con malas intenciones aprovechan esa capacidad de automatización para ejecutar acciones no autorizadas. Por ello, el conocimiento y la prevención son las mejores herramientas para trabajar con seguridad. Uno de los principios más importantes consiste en utilizar únicamente archivos provenientes de fuentes conocidas y confiables. Antes de abrir un documento que contiene macros, resulta recomendable verificar quién lo envió, cuál es su procedencia y si realmente existe una razón válida para utilizar ese archivo. Adoptar este hábito reduce considerablemente la posibilidad de ejecutar automatizaciones que puedan afectar la información o el funcionamiento del equipo. También es fundamental comprender que los programas actuales incorporan mecanismos de protección precisamente para ayudar al usuario a tomar decisiones seguras. Estos controles permiten advertir cuando un archivo contiene macros y brindan la posibilidad de decidir si se desea permitir o restringir su ejecución. Lejos de representar una molestia, estas advertencias constituyen una capa adicional de seguridad diseñada para proteger la información y prevenir situaciones no deseadas. Otro aspecto importante es evitar confiar automáticamente en cualquier archivo recibido por correo electrónico, aplicaciones de mensajería o servicios de almacenamiento en la nube. Aunque un documento pueda parecer legítimo, siempre resulta conveniente verificar su origen antes de habilitar cualquier automatización. La prudencia en este tipo de situaciones representa una de las mejores prácticas para proteger tanto la información personal como los datos de una organización. La actualización permanente de los programas también forma parte de las medidas preventivas. Los desarrolladores de software realizan mejoras constantes para fortalecer la seguridad y corregir posibles vulnerabilidades. Mantener Excel y el sistema operativo actualizados contribuye a reducir riesgos y proporciona un entorno más seguro para trabajar con archivos que contienen macros y otros elementos automatizados. Otro principio importante consiste en comprender claramente la finalidad de cada macro utilizada dentro de una organización. Cuando los usuarios conocen el propósito de una automatización y entienden el proceso que realiza, resulta mucho más fácil identificar comportamientos inesperados. Por el contrario, ejecutar macros cuya función se desconoce aumenta la incertidumbre y dificulta detectar posibles problemas durante su funcionamiento. La documentación también desempeña un papel fundamental en la seguridad de las macros. Registrar quién creó una macro, cuál es su finalidad, cuándo fue actualizada y en qué procesos interviene facilita enormemente su administración. Además, esta información permite que otros usuarios comprendan el funcionamiento de las automatizaciones y reduce la dependencia de una única persona para mantener los archivos. Otro aspecto relevante consiste en limitar el acceso únicamente a las personas que realmente necesitan trabajar con macros. No todos los usuarios requieren modificar o administrar automatizaciones. Establecer niveles adecuados de acceso ayuda a proteger los archivos, disminuye la posibilidad de modificaciones accidentales y fortalece el control sobre los procesos automatizados dentro de la organización. La capacitación de los usuarios constituye una de las estrategias más eficaces para prevenir incidentes relacionados con la seguridad. Cuando las personas comprenden los riesgos, conocen las buenas prácticas y saben cómo actuar ante situaciones sospechosas, disminuye considerablemente la probabilidad de cometer errores. La seguridad informática no depende únicamente de la tecnología, sino también del comportamiento responsable de quienes utilizan los sistemas. También resulta recomendable realizar revisiones periódicas de las macros existentes. Con el paso del tiempo, algunos procesos dejan de utilizarse,
cambian las necesidades de la organización o aparecen nuevas versiones de los archivos. Revisar regularmente las automatizaciones permite identificar aquellas que ya no son necesarias, mantener actualizadas las que continúan en uso y eliminar elementos que puedan representar riesgos innecesarios. Otro beneficio de una adecuada administración de la seguridad es el fortalecimiento de la confianza entre los usuarios. Cuando las personas saben que las macros utilizadas han sido verificadas, documentadas y administradas correctamente, trabajan con mayor tranquilidad y aprovechan con mayor seguridad las ventajas de la automatización. Esta confianza favorece el desarrollo de procesos más eficientes y mejora la colaboración dentro de los equipos de trabajo. Es igualmente importante comprender que la prevención siempre resulta más efectiva que la corrección. Recuperar información perdida o solucionar problemas ocasionados por un archivo inseguro puede requerir mucho tiempo y recursos. En cambio, adoptar medidas preventivas como verificar el origen de los archivos, mantener los programas actualizados y utilizar buenas prácticas de seguridad reduce considerablemente la posibilidad de enfrentar este tipo de situaciones. Conforme las organizaciones incorporan un mayor nivel de automatización en sus procesos, también aumenta la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad relacionadas con las macros. Establecer procedimientos claros para su creación, revisión, distribución y utilización permite mantener un adecuado equilibrio entre productividad y protección de la información. De esta forma, las automatizaciones continúan aportando beneficios sin comprometer la integridad de los sistemas. En conclusión, la seguridad de las macros constituye un elemento indispensable para aprovechar de manera responsable las ventajas de la automatización en Excel, comprender los riesgos potenciales, utilizar únicamente archivos confiables, mantener una adecuada documentación, capacitar a los usuarios y aplicar buenas prácticas de prevención, permite reducir significativamente las amenazas asociadas con el uso de macros. Cuando estas medidas forman parte del trabajo cotidiano, es posible disfrutar de todos los beneficios de la automatización dentro de un entorno seguro, organizado y preparado para proteger la información de manera efectiva.